Entidades Huaquichahui empezará aquí por Iyari, Jacalhuan Casilja, municipio de Caranavi, Barcacabawa, Arusquipahui, por Raquiñari, Rateja Zapa, Lures, Faxuru, Racawa, RPOs, Bolivia, Toquida, Yatir, Racampe, Uraibari, municipios, Barcaracata, Arusquipahui, Jautcarach. Jacalhuan Casilja, municipio de Caranavi, Barcat Pachaja, Gilata, Juan Carlos Bolira, Jupawa, Yatia, Diraxtari, Curateja, Curaibari, Amtaracaro, Pocjahuihuaca, municipio de Barcar, Jutcahuayari, Jutero, Racara, la ciudad de Saraki. Cuando Quito, Aruskit, Ayari, Acaloan Casira. Hermano Juan Carlos, te estamos escuchando. Infórmenos desde el municipio de Caraná. Bien, un saludo cordial, Gilata Edwin, acá desde el municipio de Caraná. En esta jornada nosotros vamos a conversar a través de Bolivia TV, el programa Identidades, con el ingeniero de la Dirección de Café del Gobierno Municipal de Caraná, el ingeniero Grover Flores, que nos va a estar hablando, en este caso, el tema del café acá en el municipio de Caraná, donde se viene una actividad importante ya el mes que viene, donde se va a llevar a cabo este curso de barismo básico que prácticamente va a llevarse acá en la ciudad de Caraná. Y para ello, nosotros vamos a conversar, Gilberto Erwin, con el responsable, en este caso, de la Dirección de Café, con el ingeniero Grover Flores. Muy buenos días, Inge. Se va a llevar un curso importante en el mes de mayo acá en la ciudad de Caraná. Muy buenos días, Gilberto Erwin. Un gusto saludarlo y poder dirigirnos a través de su medio televisivo a toda la audiencia, ¿no? Como gobierno autónomo de Carnavi, en la gestión de nuestro hermano Eustaquio Huiza, se está realizando el curso de barismo básico, ¿no? Este curso va a constar de 4 módulos. Un primer módulo que es la introducción al barismo, un segundo módulo de la preparación del expreso, un tercer módulo estaríamos con las técnicas de emulsionar la leche, y un cuarto módulo para todo lo que concierne los métodos de filtrados. Bien, Gilberto, de esa manera estamos conversando con el responsable de la Dirección de Café del Gobierno Municipal de Caraná, donde nos está hablando, por supuesto, la actividad que se viene, el curso de barismo acá en la ciudad de Caraná. ¿Cuándo se va a llevar, ingeniero? ¿Qué fecha? Los participantes y a dónde pueden dirigirse para inscribirse y ser parte de este curso. Bueno, este curso está proyectado para llevarlo a cabo el 18 y 19 de mayo. Son 2 días, sábado y domingo, 2 días corridos, en donde cada mediodía vamos a estar realizando un módulo, ¿no? Entonces, este curso va a ser 70% práctico, un 30% teórico, ¿no? Entonces, tenemos ese pensamiento de que los participantes van a asimilar más esto del barismo practicando, con la práctica, ¿no? Bien, ingeniero, este curso, estas actividades prácticamente se llevan gestión tras gestión. El año pasado también hubo esa manera, también esta actividad importante, el curso de barismo, que también se ha desarrollado acá en Caraná. Sí, justamente en la gestión pasada hemos realizado 3 cursos similares a lo que ahora estamos volviendo a realizarlo, ¿no? Entonces, vamos a ir continuando lanzando más cursos de barismo en diferentes niveles también, ¿no es cierto? Entonces, para esta ocasión hemos lanzado el curso de barismo básico. Ya en lo posterior vamos a estar realizando ya un curso más avanzado, ¿no? En ese sentido, nos dirigimos a todos los que quieran ser parte de este curso, puedan pasar a inscribirse a la cafetería municipal, acá en el municipio de Carnavi. Inscribir, las inscripciones ya están abiertas, ¿no? Ya hay unos 3, 4 inscritos. Entonces, hasta la fecha 17 de mayo se van a estar aún continuando con las inscripciones, ¿no? Entonces, este curso tiene un costo de 350 bolivianos. No, generalmente estos cursos tienden a costar aún más, ¿no? Nosotros simplemente estamos estipulando un costo que pueda cubrir los insumos, la alimentación de los 2 días que se va a realizar el curso y el material didáctico también. Bien, ingeniero, para la población que nos está viendo a esta hora de la mañana, ¿qué significa el barismo en el tema del café donde se va a llevar este curso? El barismo es una actividad donde se van desarrollando diferentes tipos de preparados de café.
¿no? Bebidas a base de café. En este caso, la bebida principal es el expreso, ¿no? Pues a base de esta bebida se van desarrollando diferentes bebidas, como ser el cappuccino, el café americano, eh, latte, ¿no? De bebidas frías puede ser el frappé, frappé mocha, ¿no? Entonces bebidas con licor. También se va a realizar lo que son los métodos de filtrado, pero ya esto es otro procedimiento, se hace con equipos que son métodos de filtrado. Bien, ingeniero, nuevamente hagamos la invitación también para que sean partícipe, para que se puedan inscribirse a este curso de barismo que se va a llevar en el mes de mayo, ingeniero. Bueno, reiteramos nuestra invitación a todos los que nos están viendo por este medio televisivo, ¿no? Que esas personas que quieran aprender un poco más del café, entender qué es barismo, qué es un barista, ¿no? Personas que quieran emprender una cafetería de especialidad, ¿no? Entonces, en este curso van a estar resolviendo todas esas dudas, ¿no? ¿Qué equipamiento se necesita para abrir una cafetería de especialidad? ¿Con qué tipo de café se trabaja? De dónde pueden conseguir los granos de café, ¿no? Los diferentes niveles de tostada. Entonces, va a ser un curso muy práctico, de mucha utilidad, donde el participante va a nutrirse de varios conocimientos relacionados a la etapa productiva del café, que es el barismo, ¿no? Entonces, la cadena productiva del café es amplia, es grande. Estas capacitaciones que estamos realizando correspondiente a la último eslabón de la cadena productiva del café, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacemos extensa la invitación a todas las personas que quieran ser parte de este curso, a las personas apasionadas en café que quieran aprender el tema barismo, quedan cordialmente invitados, puedan pasar a la cafetería municipal, poder realizar las inscripciones correspondientes. Este costo que se está realizando el cobro es totalmente facturado. Bien, ingeniero, bien, así Gilata y nosotros estamos conversando con el ingeniero Robert Flores, responsable de la Dirección de Café del Gobierno Municipal de Carnavi, esta importante actividad que se va a llevar a cabo en el mes de mayo, el curso de barismo básico. ¿Este curso se va a llevar en el punto del café, ingeniero? Se va a llevar a cabo en las instalaciones del punto de café, ¿no? Entonces, es muy importante contar con baristas, ¿no? Carnavi es la capital cafetalera de Bolivia, ¿no? Entonces, es por eso que continuamos formando baristas, ¿no? Ahora, si una persona o nosotros queremos consumir, tomar una bebida bien preparada, una bebida de excelente calidad, entonces solo un barista con sus conocimientos va a poder preparar una bebida de café con los protocolos y estándares ya establecidos, ¿no? Una bebida bien preparada. Bien, ingeniero, en el Carnavi es denominado Capital Cafetalera de Bolivia. ¿Qué actividades más se están llevando a cabo? ¿Qué actividades más se va a realizar? Este es el tema del café acá en el municipio. Bueno, como dirección de café del gobierno provincial de Carnavi, ¿no? Tenemos planificado llevar a cabo diferentes actividades concernientes a la caficultura. Una de esas, hacemos mención a la implementación de viveros familiares, donde vamos a estar trabajando con 100 familias productoras de café, brindando asistencia técnica. El municipio va a ir colocando lo que son los insumos y el beneficiario va a colocar material del lugar y mano de obra, ¿no? Entonces vamos a estar realizando todo el seguimiento técnico a los productores en toda la cadena productiva. También tenemos planificado llevar a cabo lo que es el torneo de excelencia del café boliviano en su segunda versión. Ya la gestión pasada se había iniciado esta actividad, pero para esta gestión también estamos proyectando llevarla a cabo en su segunda versión, ¿no? Y también vamos a ir realizando la feria del café, vamos a estar realizando noches de café, ¿no? Con todo para incentivar la cultura de consumo del café orgánico acá del municipio de Caranavi. Bien, ingeniero, el café siempre es importante acá en Caranavi, ¿no? Donde uno viene a visitar Caranavi, donde prueba el café de calidad, donde existen también acá en la ciudad de Caranavi puntos de café importantes donde se vende ese tipo de café calidad. Ingeniero, también la alcaldía cuenta con un punto de café donde hace en este caso
saber qué tipos de calidad se está dando a todos los que nos vienen a visitar en ese punto del café, donde también cuenta con un barista. El municipio de Carnaví ha elaborado la apertura de una cafetería municipal, todo con la intención de promocionar y visibilizar la calidad del café que se produce acá en el municipio de Carnaví. Entonces, en la cafetería estamos trabajando con café orgánico, café de alta calidad, ya también tenemos cafés de ganadores del torneo, ¿no? De todos los 15 ganadores hemos adquirido un lote de café, el cual también se está comercializando a través de la cafetería. Otra de las actividades que hace este cafetería municipal es abrir el espacio a los diferentes productores que emprenden con café terminado, ¿no? Entonces, en la actualidad tenemos en exposición de productos de 7 emprendedores para el cual estamos comercializando su café. Entonces, las personas que pasan a Carnaví a visitar haciendo actividades de turismo puedan pasar a la cafetería municipal y poder adquirir diferentes tipos de productos de café, ¿no? También contamos en el municipio de Carnaví con diferentes cafeterías como podría ser esta arábica, senda salvaje, ¿no? Son diferentes cafeterías home, ¿no? Entonces, Carnaví siempre va impulsando lo que es la caficultura, hay diferentes bebidas, diferentes cafeterías para poder consumir un café de exquisita calidad. Bien, Gilata Eddy, nosotros así de esa manera hemos conversado con el ingeniero Grover Flores, quien es el responsable en este caso de la dirección de café del gobierno municipal de Carnaví. El café que es importante en Carnaví, denominado capital cafetalera de Bolivia, y se vienen, por supuesto, muchas actividades esto en relación al café acá en la ciudad. Nosotros con ese informe, Gilata Eddy, volvemos a este Estudios Centrales. Kalawang Kasira, munisipyo de Caranavi, Kakakurateja, Yungas, Kunt Orakit Pacham, Arus Kipaweja, Utka Wairaki, Sadokirwa, Futiri, Urakana, Hakuraibari, Yaticha, Urakaja, munisipio, Tokita, Utka Wayare, la ciudad de Ayawayap Haraksto, Urateja, invitación al curso de barismo, a municipio Tokita, Parakaja, Ayawayap Haraki, Barkajirak Chikais, Tasip Hayare, Asinsa, Hawilt, Arita, Haraktau. Kabaru Rakape, Akawakichao, Tukuayan, Rakapeja, Yakurukaba, Ikisika.